¿Qué es lo que me dice? Que el número de carriles de diseño es la parte entera de dividir el ancho de la calzada por los 360. En este caso, vamos a tomar el número de carriles de diseño igual a 2. Después me hace ciertas aclaraciones porque hay puentes, sobre todo, yo veo, por ejemplo, en la ruta nacional 34, camino a Cantagal, hay puentes que son más angostos que los 720, que sería lo mínimo. Entonces, si tenemos puentes más angostos, que tenemos ancho de trocha menor del 3,6, igual tenemos que tomar como mínimo 2. O sea, supongamos que esto sea, no sé, 6 metros 80. ¿Cuánto me da 6 metros 80 dividido 3,6? 1,89. 1,89. Entonces, como la definición es tomar la parte entera, bueno, tendría que tomar un carril. ¿Sí? Y no, ahí me hace la aclaración que si tengo valores menores, tengo que tomar sí o sí 2 carriles de diseño. Salvo que sea menor, no sé, de 6 metros, que dicen no pasan físicamente los vehículos. ¿Sí? Pero si no, tenemos que tomar mínimo 2. En este caso ya me da igual a 2, entonces tenemos 2 carriles de diseño que coinciden con los carriles de circulación que tenemos. No me especifica acá si los dos, la circulación es en un solo sentido, puede ser, o si es en ambos sentidos. Lo que sí me implica eso es que al tener 2 carriles, o sea, tenemos acá un carril y 2 carriles, tengo la posibilidad de que entren 2 vehículos. Entonces, acá entrará un vehículo y acá entrará otro vehículo. Esos vehículos pueden entrar, pueden estar pasando en la ruta en forma simultánea, ¿sí? O no. Además, hay algunos puentes que dicen solamente que puede pasar un solo vehículo. Realmente que nadie lo siga eso, ¿verdad? Salvo cuando ves que viene un camión, y bueno, espero por la duda, ¿sí? Que no me raye el auto, pero si no, en este caso tenemos 2 vehículos, entonces tenemos que considerar esa posibilidad de que actúen los dos, actúen uno solo. Eso, ¿cómo lo cuantifica el reglamento? La tabla 361121. Tabla 361121. Dice factores de presencia múltiple. No me está diciendo si yo considero un camión, si yo considero 2 camiones, no, tengo que considerar 2, tengo que considerar todas las posibilidades. Si tengo 3 carriles, tengo que considerar 3, 2 y 1. Después veré cuál es más desfavorable para el diseño. Pero tengo que considerar ambas. Entonces me dice que hay un coeficiente acá, M, de presencia múltiple. Si yo considero un solo carril, o sea, un solo camión que está pasando, un solo tándem, un solo carril cargado, el M es 1,2. Si considero 2, entonces no me estaría incluyendo, que sería considerado completo, y bueno, después si tengo 3, la autoevaluación, eso tengo que afectarlo acá, al camión y al tándem. Se considera, o lo consideramos también, profe, en el reglamento anterior, de que la carga del carril pueda ser así, que actúe en un solo carril y en el otro, o siempre fue completo. Completo todo. Completo, y además antes restaban el área de la planadora de la. Pero no dijeron completo. Un carril solo. Acuérdate que una cara cuchilla y control de 5 metros cuadrados. Sí. Porque algunos Cuando ahí en el ancho libre, hay que ver las unidades y estaban así. Bueno, hay 240 en el mínimo ancho del vehículo. Antes se construía los años, la carretera vieja de 250 y 250. Que entraban justo los camiones usando
tres puentes seguidos, más urgente, le ven la ficha de tres puentes seguidos que son así, pasan un solo vehículo. Bueno, entonces tenemos que considerarlo tanto para el camión como para el tándem. En el caso del carril de diseño lo consideramos completo, siempre. ¿Qué otra cuestión más? De por sí, todas, ustedes lo piensan, todas las cargas, todas las sobrecargas son dinámicas. O sea, nosotros somos una sobrecarga para esta losa, ¿sí? Y no es que es una carga estática, o sea, mínimamente entramos caminando al aula y nos ubicamos. Bueno, acá tiene mayor influencia la inercia del vehículo en movimiento. Entonces, eso lo cuantifica también el reglamento a través de otro coeficiente más. Ya les digo la tablita. Tabla 36211. Vamos, esta para acá. Dice incremento por carga dinámica. Es un coeficiente IM. Ese coeficiente solo me va a afectar al camión y al tándem. ¿Y qué me dice ahí? Bueno, para junta del tablero, para los demás componentes, en función del estado límite, si es fatiga y fractura un valor, nosotros vamos a tomar el que dice todos los demás estados límites. Es un 33%. Entonces, IM este es un 33%. Ahora, no es que yo tengo que tomar solo un 33% de la carga, digamos, sino amplificar un 33%. O sea, en realidad este coeficiente, lo tomamos el elemento de empresa como 1 más el IM, pero bueno, el valor es 1,33. 1,33. Coeficiente que tiene que multiplicar e incrementar las cargas dinámicas del camión y del tándem, nada más. Bueno, estamos hasta ahí, entonces esas son las cargas. Obviamente que dentro del carril de diseño me dice la ubicación, dice que yo considere el estado extremo de dónde se va a ubicar cada una de estas cargas. Porque yo podría decir, bueno, el camión está pasando acá justo por el medio, ¿sí? O podría decir, está pasando justo con el borde, ¿sí? No sé, si uno pasa por el borde, se raya el camión. Si podemos pasar por el medio, podemos pasar por el costado. Entonces, lo que me dice el reglamento es que considere como mínimo una distancia de 60 centímetros desde el cordón o desde la barrera que yo tenga hasta el primer punto de aplicación de la carga, que sería la rueda. Entonces, desde acá hasta la rueda, considere como mínimo 60 centímetros. Esto porque la carga tenemos que ubicarla, ya sea en sentido longitudinal como transversal. Y después, el carril de diseño tiene que ser centrada sí o sí, no lo especifica el reglamento, porque dice evento, claro, que me genera el evento extremo. Pero puede estar a los 60 no, puede estar en el borde. Puede estar en el borde, sí, eso técnicamente choca. No, pero digo para lo que es el carril de diseño. El carril de diseño siempre centrado. Más centrado. Por ahí lo que me dice el reglamento es tomar la ubicación que me genere las solicitaciones extremas. Entonces, mientras mayor excentricidad tenga la carga, va a ser mayor el evento extremo. Pero en el caso que sería esto, digamos, los 60 centímetros,
Tenemos 60 centímetros y después tenemos 1,80 m del camión y ocupa hasta el resto del ancho del carril. En cambio, el carril de diseño lo vamos a considerar como que actúa de manera centrada. O sea, de esto no sé si lo llegan a ver ahí, pero yo tengo aquí, este es el ancho del carril de diseño. En este caso son 3,6. Y consideramos que esta carga de carril de diseño actúa en un ancho de 3 metros, nada más. Entonces, lo que vamos a considerar es que esos 3 metros actúan de manera centrada. Entonces, estos son los 3 metros que actúan de manera centrada en el carril. Ahora, lo veamos así. Acá tenemos que considerar el carril. Esto lo que me dice acá es que se considera por eje 15 kN por metro. Es una carga lineal. Nosotros esa carga en toda la superficie del puente consideramos solamente que actúa en un ancho de 3 metros. Entonces vamos a tener así y así. Y este ancho es 3 metros. Entonces acá voy a tener actuando en su totalidad esa carga que ahora es por unidad de superficie. Entonces esta carga va a ser los 15 kilonewton por metro y los tengo que distribuir en los 3 metros. 3 metros. Entonces esto cuando hace 5 kilonewton por metro cuadrado. O sea, no lo distribuyo por toda la superficie del puente, sino solamente en esos 3 metros. Y en este caso sí es más tedioso para cargarlo en el SAP, por ejemplo, que cargarlo en esos 3 metros. ¿Sí? No podemos poner distribuida en todo el terreno, solamente en los 3 metros. Eso actuando en un carril, ¿no? También en el otro. No voy a copiar. El metro 20 que queda de separación ahí en el medio, pero quedan más sin carga, sin nada. El reglamento me dice, al generar la solicitación extrema, o sea, nosotros podríamos, y la verdad es que si lo ponemos centrada, tenemos 60 centímetros. Este, por ejemplo, es 60 centímetros, o sea que si nosotros nos guiamos de estos 60, acá ya tenemos 60 y más los 3 son los 360. Entonces estaría desfasada. Entonces esto tiene que ser por lo menos acá 30 centímetros. O sea, una distancia de 30 centímetros desde el borde, ya sea color o barrera. Y en este caso, que el puente es un poquito más grande, me va a quedar un poco más de diferencia en el medio. Este de acá, este como se. ¿No hay alguna carga que se aplique para considerar el peso de las barreras que se ponen en el medio, por ejemplo? No, la barrera sí, la barrera que considero como una carga lineal. Nada más que estaría aplicada sobre el tablero, como si fuese el tablero voladizo. En este caso, depende cómo armen el modelo del emparrillador, podemos modelar el tablero, podemos discretizar el tablero en una serie de vigas y cargarlo ahí. Si no, también como simplificación lo podemos cargar en las vigas más próximas. Por ejemplo, en esta, esto lo cargamos aquí y este lo cargamos aquí.
ideal sería que no, digamos, porque tiene ahí una excentricidad y con esa carga también voy a diseñar el tablero, la parte que tengo ahí sobre el tablero. Y acá, como solo vamos a diseñar esa viga, lo podemos asignar como carga lineal sobre la viga, pero solo en las exteriores, la otra no. Bueno, estamos ahí entonces con las cargas. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? Bueno, ¿y cómo las aplicamos a las cargas? Consideramos primero un carril, pero consideramos el carril del diseño, por otro lado el tándem, puede ser camión más tándem, puede ser camión más tándem más carril. Un carril. Si uno dice, bueno, analizo la situación real, y bueno, podría pasar un auto con una camioneta al lado, digamos, un camión con un auto al lado. Pero estos son vehículos de diseño. Entonces, ¿qué me dice el reglamento? Que solamente voy a considerar la combinación de camión más carril y tándem más carril. No voy a superponer camión con tándem. Entonces, las alternativas que tenemos sería camión más carril, que sería el 1 más el 3, y una alternativa B, tándem más carril, sería el 2 más el 3. Solamente esas posibilidades tenemos. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda de esto? Borramos esto entonces y hacemos un resumen. Si bien tenemos una combinación de cargas, la carga L, vamos a tener varias. Sugiere todas estas posibilidades de análisis. Entonces tenemos la opción A, camión más carril. De esa opción, hacemos un resumen para ver todas las alternativas que ustedes tienen para poder cargar. Primero el camión más carril. De eso tenemos que considerar que está actuando un camión más el carril en su totalidad. Entonces tenemos un camión más el carril. Ese camión hay que multiplicarlo aquí por el factor que tiene en cuenta la carga dinámica, que este es 1,33,
por el coeficiente ese de simultaneidad de la aplicación de la carga. En el caso de que tenemos un camión, es 1,2. Más el carril. Y le pongamos acá carril completo. Eso sería si yo lo veo en un corte transversal. Ahora, de estas dos opciones, yo tengo que buscar por lo menos lo que me da el momento máximo y el corte máximo. Entonces voy a tener que aplicarlo esto en una progresiva de X, pongámosle acá aproximado, N sobre 2. ¿Eso para qué? Para que me dé a mí el momento máximo, momento L máximo. Y después tendré que aplicarlo en X igual a 0, X igual a L, para que me dé el corte máximo. Si el puente no sería simétrico, tengo que considerarlo actuando en el carril izquierdo y actuando en el carril derecho. En este caso va a ser lo mismo. No es simétrico, todo va a ser lo mismo. Simétrico no solo en geometría, sino en cargas también. ¿Sí? Si un lado tengo banquina y el otro no, tengo un tablero y en el otro no, si tengo un acceso peatonal y en el otro no, tendría que considerarlo actuando en el carril izquierdo y actuando en el carril derecho. En este caso, así no. Después tenemos actuando dos camiones. También el mismo coeficiente 1,33, pero acá este coeficiente M va a ser igual a 1. Que veíamos allá, M. Más el carril completo. En principio son las alternativas, después vamos a ver que termina siendo más desfavorable aplicar solamente un camión. Pero hay que hacerlo y hay que probar. Y acá lo mismo. Tenemos en X igual, bueno, X aproximado N sobre 2 para el momento máximo y acá también para el corte máximo. Hay dos camiones más, dos carriles, cada uno con su carril. El que dice carriles o el que Puede ser un solo carril y dos carriles. podría ser también, podría ser, es más ahora yo veo que realmente no descuenta la superficie de proyección del camión, por ejemplo. Con las aplanadoras y la multitud compacta sí lo descontaba. Y la otra duda, ¿qué significa X igual a 0, digamos, poner la resultante en 0, Ya vemos. la pata, Ya vemos. ¿dónde se ubican? Aproximadamente. Bueno, Quiero hacer una consulta. ¿Qué sería un carril completo en ese caso? Si usted puede poner dos camiones, un camión de cada carril y un carril completo de cada carril, ¿qué significa? Sería como simultáneo de que está actuando un solo camión y después todo el carril, los dos carriles completos. Siendo vehículos. No sé si el carril de diseño no representaría lleno de vehículos. había un filamento viejo de realidad y ahí calculábamos nosotros antes. O sea, un camión con su carril es una sola cosa. Entonces, realmente, Pero descontaba el área del camión. la El opción camión sería y el camión carril. con carril. Y la opción 2 sería un camión y un camión, cada uno con su carril. Eso es lo que la usanza que creíamos de realidad. En este nuevo reglamento policial es todo en la peor condición, pero casi
asociado al camión. Ponía un camión, ponía un carril. Al camión por 1.23 porque era el impacto. Al carril no, pero punto 200. Lo consideramos así, entonces. Yo creo que sí, sigamos las normas de vialidad. Sigamos la anterior, entonces sería un camión con un carril nada Con más. un carril nada más. Y 2 camiones con 2 carriles. Es una usanza, digamos. Más un carril. Sí, no lo especifica, uno tendría que ver si consideran los dos camiones con carril, si todo carril y un camión. Cuando vos consideras ya mover un furgón, vos consideras un camión, un carril de un lado, si vos le pones una carga del otro lado, es cierto que estás poniendo que va a cargar, pero estás equilibrando el momento. Y eso, Sí, ahora lo veo. Entonces, para que identifiquemos un criterio y lo apliquemos así, vamos a considerar un camión y su carril. ahí está, fueron una sola. Y no le descontamos, como yo decía antes, le descontábamos el área del camión. Entonces, como que estaba aplicado el camión y el resto lo completábamos con carril. Ahora no me dice eso el reglamento. No, hay consideramos todo completo. Todo completo. Como O sea que está carril actuando. estaría arriba del camión también. Claro. Medio raro. Vaya al punto. No entendí. ¿Qué entendí? Son, por ejemplo, tengo un puente, un carril va y el otro viene. Ahí donde dice un camión más un carril sería un camión pasando, por ejemplo, por el carril que va y todo el carril que viene lleno. No, Sería el carril del mismo lado, completo. Y el otro está vacío. El otro vacío. O sea, en este caso sería, lo veo así, y acá está actuando toda sobrecarga el carril, y más un camión y acá el camión. ese sí lo puedes mover. Ese lo puedes mover en cualquier posición. Hay que buscarlo, ¿no? De poder ir probando de moverlo en liga de influencia, en el SAP lo hace, con cargas móviles. Acá por lo menos tomemos dos posiciones. Sería, Y cuando era carril completo, sí eran los dos lados de de los dos lados. O sea, esto así. Acá tendríamos el carril completo. Y acá, por ejemplo, los dos camiones. Pero los camiones es lo que tenemos que mover. El carril completo de punta a punta. Los dos carriles ¿Cómo? que poniendo los dos carriles así era porque se compensaban carros, por eso no tomamos todo el carril completo. ¿Por qué no tomamos más favorable eso? No tomamos más desfavorable ya vamos a ver. Porque el puente, o sea, nosotros no consideramos que, o sea, uno diría, bueno, tengo más carga, tendría más esfuerzos. Pero la realidad es que yo tengo una estructura trabajando de manera conjunta. Rigidizado, viga con tablero y rioja. Y eso es toda una sola unidad. No es que el camión está actuando arriba de la viga. El camión va a actuar arriba de una sola viga, no. Actúa sobre todo el puente. Si actúa sobre un solo carril, esto introduce como una torsión. ¿Sí? Entonces ahí genera otro esfuerzo que lo hace más desfavorable, pero más desfavorable para las vigas más cercanas. Este es un curvo que ya lo vemos. Bueno, pero estamos ahí, esos son los escenarios que tenemos que cargarlo sí o sí. Y ahora sería lo mismo todo esto, pero el caso B, que sería tándem más carril. Carril de Muchos chicos preguntan por qué el tándem más carril puede ser más desfavorable que el camión, si el camión es mucho más pesado que el tándem. Sin embargo, para poner los puentes losa, el funcionamiento del tándem, el corte, es bastante favorable que
qué armadura necesito para ese puente y señal que me caiga la convencional por dos. No necesariamente cargar como loco todo con camiones, dos camiones y dos carriles, lo más favorable. Para el coche no, pero ¿Vamos ahí? ¿Se entiende? O sea, las cargas ya las tenemos listas para ser aplicadas, son cargas puntuales, son cargas distribuidas. El tema es ver cómo las combinamos y cuáles son los diferentes escenarios posibles que tenemos para diseñar el puente. Que no dista de lo que hacíamos nosotros con la sobrecarga en el hormigón 1, digamos, consideramos una distribución tipo endamero, por ejemplo, para decir alterno una carga en un tramo de viga y en otro no. En un tramo sí, o considero dos tramos juntos y otro tramo no. No podemos considerar todas las posibilidades que se nos puedan ocurrir de que esté ocupado esta aula sí, la de al lado no, la de allá sí, después la otra no, la otra sí, otra no. No. Son escenarios que nos va a permitir diseñar los elementos. Bueno, ¿estamos ahí entonces? La siguiente interrogante, digamos, sería lo que preguntaba recién el profesor ahí, ¿qué interpretamos por esto? Es la posición del camión si yo lo veo en un corte longitudinal. O sea, acá por ejemplo esto sería X igual a L sobre 2. Y esto, ya sea X igual a 0, X igual a L, no es lo mismo. Sería la ubicación cercana al apoyo. O sea, lo muevo al camión o al tándem en la longitud total del puente. Ahora, yo estoy seguro, primero que nada, ¿qué sería, como decía ahí, que está actuando en X igual a 0? La resultante del camión, la primera rueda del camión, la segunda rueda del camión, si está actuando la resultante, implica que una de las ruedas está fuera del puente. Ya no descarga la totalidad de las cargas sobre el puente. La resultante, está bien verlo con términos de resultante, a mi criterio, ¿no? Pero si yo considero que la resultante está aplicada acá, o sea, yo tengo este elemento así, y bueno, la resultante está aplicada acá. Pero ¿qué implicaría eso? Que el camión no esté acá, sino que el camión esté actuando así. Entonces ya una de las ruedas está afuera. Entonces no puedo considerar esa opción. ¿Sí? Tiene que ser que el camión esté dentro del puente, en el límite, ya límite máximo, pero que el camión esté dentro del puente. O sea, que el camión esté así. Porque vamos a tener actuando, en realidad el camión, la primera rueda, la primera rueda, ¿lo consideramos así? Sería mi criterio de interpretación, yo lo haría así. No sé si hay. Y no es tan solo decir, o sea, ¿cómo lo ubico al puente? ¿Cómo lo ubico al camión? El tándem es simétrico, pero ¿cómo lo ubico al camión? ¿En el sentido para allá o en el sentido para allá? ¿Va a ser lo mismo? Y que esté más próximo la resultante, esté más cercana al apoyo. O sea que si yo el camión lo ubico al revés, no va a ser lo mismo.
Sí, bueno, es cuestión de criterio, si alguien lo quiere probar. Tampoco que me varía mucho, pero bueno. Entonces, esto de ubicar el camión en X igual a 0, X igual a L, implica esa consideración. Entonces, consideramos que la primera fuerza que está actuando, o sea, la primera rueda, está justo en el apoyo y el resto del camión por dentro. Ahora, el otro sería también en X igual a L sobre 2 o X cercano a L sobre 2. ¿Qué implica eso? Que la resultante esté en L sobre 2, que una de las ruedas esté en L sobre 2. Lo que me dice es que me dé el mayor momento posible en la misma. No hay tanta diferencia. La verdad, yo sigo cuestionando el método de Barlet, digamos, porque es como que uno, además, calcúlenlo ustedes con las dos alternativas y saquen el porcentaje, qué diferencia hay. ¿Sí? No hay de. Sí, menos. O sea, hay una diferencia de un 2, 3%. Encima ya recuperatorio, así que ya. Pero acá hay, o sea, uno diría, bueno, ¿dónde aplico la carga? Puedo considerar que esta rueda del medio está aplicada en L sobre 2. Vamos a decir que prueben las tres opciones, no se lo puse en práctico, pero pruébenla porque es la única forma que nos damos cuenta. Y eso lo pueden hacer ahí con el SAP, con alguna aplicación ahí del celular, es una viga simplemente apoyada, y tengo este tren de cargas así, que está separado una cierta distancia. Y tengo cuánto vale acá, nuevo P1, igual a este P1 y acá un P2. O sea, análisis estructural, tengo esas tres cargas, una distancia fija. En realidad el reglamento me dice que la rueda de atrás la puedo considerar hasta una longitud de 9 metros, ¿sí? Pero también podemos probarlo, a ver qué pasa con 9 metros. Esa carga tenemos que desplazarla a lo largo de la viga. Entonces es encontrar la ubicación que me produce el momento máximo, sin la necesidad de que ese momento máximo se encuentre en L sobre 2. Sí, el momento máximo, y yo con eso voy a diseñar la viga. Entonces uno dice, bueno, una opción podría ser, acá tengo estas dos cargas iguales, y acá dibujemos la resultante. Separado por una excentricidad E. ¿Cómo calculo esa excentricidad E? ¿Cómo calculo? Es una resultante del sistema de fuerza. ¿Qué sería eso? Arañón aplicado fuerza. Tomando momento, puedo tomar momento en la fuerza del medio y ahí calculo directamente esa excentricidad. ¿Sí? Es un valor ya fijo, la fuerza está definida y si yo considero los 4,3 los dos lados, un valor fijo de esa excentricidad. Y tengo que ir ubicándolo. Entonces la pregunta es, ubico, perdón, esta es la resultante. O sea, esto tiene que actuar acá. Entonces, ubico la resultante en el medio, ubico la carga P1 en el medio. Esto implicaría que acá, supongamos, me quede, bueno, esta es la P1, pongamos P2, P3, P2, y acá estaría actuando P3, y acá estaría actuando P1.
ubico la carga P2 en el medio. P2, acá estaría actuando P3, acá estaría actuando P1 y ya la resultante me queda más desfasada. ¿Cómo hago? Bueno, primero chequeé entre esas dos combinaciones, ¿sí? A ver cuál le da el momento máximo. Y la que le da el momento máximo, esa la vamos a utilizar para cargar en el SAP. ¿Sí? A mi criterio es suficiente que lo cargue así. Ahora, en forma analítica, tenemos el teorema de Barret, que me dice exactamente dónde cargar ese camión y en base a eso, dónde voy a obtener el momento máximo. Y ese va a ser el máximo en toda la viga. Y eso es así. ¿Sí? Es realmente el valor máximo. Ahora, ¿qué diferencia hay con estos dos casos? Es mínima. ¿Sí? Mínima. Pero bueno, lo consideremos así. Entonces, teorema de Barret. Usted tiene la definición del teorema de Barret, se lo van a pedir en el cuestionario, se lo van a pedir en el integrador, así que, aunque sea una vez en su vida, se lo aprenden, después ya se lo olvidan. Pero ¿qué me dice básicamente? Que yo tengo que hacer coincidir L sobre 2 con la excentricidad sobre 2. Entonces, de acá, este punto, que sería la mitad de la excentricidad, lo tengo que ubicar acá. O sea, este lo ubico acá. Entonces no va a ser ninguno de los casos anteriores, ni la resultante en el medio, ni P2 en el medio. Voy a tener aplicando acá la resultante a una distancia E sobre 2. Eso es lo que dice el teorema de Barret. Esta sería la resultante. Esto implicaría que yo tenga acá, bueno, el P2, el P3 de acá y el P, no está dejando cerca. Acá P2, acá P3 y acá P1. ¿Sí? Acuérdense de eso, hacer coincidir la excentricidad sobre 2, la mitad del punto y punto medio de la excentricidad, en L sobre 2. Aplicando ahí el camión, el momento máximo lo voy a obtener abajo de la carga P2. O sea, en este punto va a estar el momento máximo. Lo que sí, yo prefiero que no dibujen el diagrama de momento del resultante, porque es un triángulo. No es, si bien el efecto puede ser, pero no es lo mismo que aplicar las tres fuerzas. Con tres cambios dependientes, no es lo mismo. Por lo menos dos cambios dependientes no es lo mismo. Pero sí igual me da el valor máximo. Entonces también prueban esa opción de cargar ahí y comparan. Ahora, esa ubicación del momento máximo, si yo considero esa ubicación, cuando vaya a superponer con las otras cargas, tiene que mantenerse. No puedo decir que voy a diseñar mi viga con el momento máximo ubicado a esa distancia, ¿sí? Y después para la carga permanente tomo en L sobre 2. No, digamos, porque no es coincidente, tengo que ver el momento máximo que se da en la misma sección. Entonces ahí uno dice, ¿se compensa o no? El momento último termina siendo muy similar y casi lo mismo.
exactamente el momento en L sobre 2, que es lo que pusimos acá, coincidente con la carga D en L sobre 2, porque la carga D va a ser esto, digamos. Y el momento máximo es Q por L cuadrado sobre 8. ¿Pero dónde? En X igual a L sobre 2. ¿Sí? Si yo utilizo el teorema de Barré, no me da en ese punto. Entonces tendría que superponer el momento máximo de la sobrecarga con el momento que se dé acá, no en el centro de la luz, sino con este momento. ¿Sí? Pero debido a las cargas, digamos, que tenemos, es mucho mayor, y el coeficiente de mayoración también, es mucho mayor la sobrecarga que la carga permanente. Entonces termina siendo más desfavorable lo del teorema de Barré. O sea, calcular el momento no en L sobre 2. ¿Cuánto sería L sobre 2? Si lo queremos hacer exacto, el momento máximo, L sobre 2 más E sobre 2. Ahí tendría el momento máximo. ¿Se lo ve esto? ¿Se entiende? Entonces ustedes igual lo verifican. Le digo porque es más incómodo cuando usted arma el modelito en el SAP. No les puse yo cada cuántos metros van a obtener el momento. Ustedes vean de qué manera es más accesible discretizar la viga. ¿Por qué? Porque tenemos valores de distancia ya conocidos. Este, por ejemplo, es 4,3, este es 4,3. Entonces quizá me conviene discretizar el múltiplo de eso para poder aplicar la carga. Si no, me tenés que hacer un mallado, leña auxiliar más fino para poder aplicar esa carga. Igual todo lo que es modelo SAP ya lo podemos ver mañana. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Para encontrar el momento máximo en la longitud de la viga, entonces consideremos estas dos opciones. El trabajito de así a mano, de estabilidad 1 nomás, equilibrio de fuerza, calculamos el momento y ya está. Y lo hacemos con el método de Barré y comparamos en X igual a L sobre 2 y en X igual a L más E sobre 2. Así ustedes sacan la duda y de paso ven numéricamente qué le da y tenemos un criterio. Bueno, eso sería moverlo al camión en toda la longitud de las vigas. Ahora, lo otro que dijimos acá es que tenemos que considerar un carril o dos carriles. Entonces, no estamos aplicando de vuelta el camión en una de las vigas, ni en el centro de dos vigas, ni coincido una rueda con una viga y una rueda con otra viga. No, el camión está aplicado en el puente. ¿Sí? Entonces, yo aplico, por ejemplo, este camión acá, y yo tengo aquí 5 vigas. Si está aplicado el camión acá, no va a tener la misma influencia en esta viga, que en esta viga, en esta viga, que en esta viga, que en esta viga. No. ¿Sí? Porque el área de influencia del camión está más cercano a esta viga, está más lejos de la otra viga. Pero si yo el camión lo considero en el otro carril, va a ser más desfavorable para esta viga. Entonces siempre vamos a terminar diseñando las 5 vigas del pretensado con una única viga que me controla el diseño, que va a ser la más desfavorable de las 5. Esto va a salir automáticamente del modelo del SAP. Yo hago el emparrillado, pongo los apoyos, pongo las cargas. ¿Sí? Ahí me van a salir los esfuerzos para las 5 vigas directamente. Ahora, si yo lo quiero hacer en forma analítica, tengo que considerar
una hipótesis de que todo el puente se va a mover como un diafragma rígido. ¿Sí? En el modelo quizás no, porque yo tengo ya las dimensiones de la biota, tengo el espesor del tablero, afecta eso. ¿Sí? Entonces, para hacerlo de forma analítica, considero una hipótesis que es todo el puente rígido. Entonces, ese puente, si ahora actúa como una sola cosa rígida así, y ahí está aplicado el camión, tiene la posibilidad de que esto sería equivalente a que la fuerza esté aplicada en el centro y por esta excentricidad genera un momento. Entonces, ¿qué posibilidad tiene de movimiento esto? Traslación hacia abajo y rotación. O sea, esto se va a trasladar, dibujo así, debido a esta fuerza, y debido al momento va a ser así. Entonces, ahí voy a ver cuál de las vigas va a ser la más desfavorable, la más solicitada, la más influenciada por la ubicación del camión. Ese es el teorema de Coulomb. Lo que me dice el teorema de Coulomb es eso: considerando la hipótesis del diafragma rígido, me permite obtener coeficientes que en realidad son proporciones de la carga y que me va a afectar a cada una de las vigas. Entonces, si esas vigas son diferentes, tienen separaciones diferentes, sí se nos complica. Yo iría directamente al modelito del SAP. ¿Sí? Pero, como están todas separadas equidistantes y son exactamente las mismas vigas, entonces ahí hay una simetría que nos ayuda. Nos da una formulita basada en ¿qué? En la compatibilidad de deformación. Como le decía el profesor en la teoría, muy similar a lo que nosotros hicimos, la distribución de la fuerza por torsión, el método estático, el método modal. ¿Sí? La planillita de Excel que me distribuía la fuerza del piso, me la distribuía en cada pórtico. Ahora es lo mismo acá. Lo que me va a estar diciendo esto es que acá voy a tener, para lograr esto, más fuerza, acá voy a tener menos, y acá capaz que sea negativo. ¿Sí? Entonces, directamente trabajemos con la formulita de que plantea la simetría. Y esta sí les permito que también la tengan en el espacial. Dice el coeficiente K es igual a que a 1 sobre n, 1 más 6, acá me dice n más 1 menos 2i sobre n cuadrado menos 1. Y todo esto por e dividido s. Esa es la fórmula. Estos valores de K va a ser el porcentaje o la proporción del momento que le llega a cada una de las vigas. ¿Sí? Entonces el momento de la viga 1 va a ser igual a que al K1 por el momento total. ¿Sí? El momento de la viga 2 va a ser igual al K2 por el momento total. Esta formulita está simplificada para equidistancia.
relación que tenemos de eje a eje entre vigas. ¿Cuánto le daba? ¿Cuánto le dio el vértigo? 1,6. Y esa excentricidad es la excentricidad que vimos acá en esto, digamos. Es la distancia que hay desde el centro, el punto medio del puente, el centro geométrico del puente, con respecto a la aplicación de la carga. O sea, esta me posiciono acá, este va a ser el ancho sobre 2, y de ahí, en función de cómo yo ubique el camión, voy a tener una excentricidad a la resultante. O sea, acá el camión va a estar en el medio, digamos así, porque esta distancia era 1,80 m de la rueda. Entonces yo ubico la rueda con una distancia de 60 centímetros, me queda el camión en el medio y me fijo cuánto es la excentricidad, sería la distancia desde la aplicación de la carga al centro del puente. Entonces este E va a ser igual a la excentricidad. N es la cantidad de vigas. Como ven acá, todo el práctico, en este caso les permito que lo hagan en el Excel. ¿Sí? Ustedes después practican algo de forma manual porque ustedes son en el recuperatorio, si es que lo puedan, no es que ya te mandan ahí, sino que para ver de qué manera lo pueden hacer manual, que no se equivoquen, pero les permito que lo presenten todo en el Excel. Tienen que subir un Excel y un archivo SAP. Entonces, esto de acá no es más que una tablita así, que tiene que decir I y tiene que decir K. I es de numerar cada una de las vigas. Entonces yo voy a tener que sería este de acá. Si se fijan, E constante, B constante, N constante. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Si lo quieren hacer en tablita desglosando cada uno de los términos, pueden hacer. No hay algún término de eso que signifique algo en particular, por eso es que para mí es simplemente darle valores ahí y obtener los valores acá. Todo el resto es constante. Y ahí van a ver que tiene mayor influencia en las vigas de los extremos. O sea, la que va a controlar el diseño va a ser la viga extrema. Esta viga y esta viga. Si yo aplico, lo último ya cuando terminamos, si yo aplico los dos carriles cargados con los dos camiones, ahora tengo en forma simultánea dos fuerzas. Entonces voy a tener todo el ancho del puente acá y tengo aplicado una fuerza acá y otra fuerza acá. Entonces ese efecto, voy a tener una excentricidad y voy a tener la misma excentricidad acá. Entonces el efecto ese de la rotación del momento se compensa y me termina, si viene siendo 0, que se compensa este momento con este. Entonces esto solamente va a sufrir una traslación hacia abajo. Entonces ese caso no termina siendo más desfavorable que el que se produzca acá. Se produce con giro. Pero lo hacen igual. Vale. ¿Vamos con esto? Bueno, empiezan, miran todo, calculan la carga, mejor si ya lo cerramos mañana. Y mañana vamos a unas cositas del SAP y vemos dudas sobre esto.